Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que Crean Cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. En este capítulo de Personas que Crean Cosas, estoy muy feliz de que me acompañe Shiru Lerner. Ella es la creadora de Shiri Natural, que es una marca de cosmética consciente que además tiene una filosofía sustentable, lo cual me parece súper interesante y por eso me pareció lindo invitarla a charlar al podcast. ¿Cómo estás, Shiru? Muy bien, gracias por la invitación. No, un placer. Gracias a vos por recibirnos. Un placer. Quiero contar que estamos acá en la Casa Shiri, se llama, ¿verdad? Sí, Casita Shiri. Casita Shiri, que es un espacio donde tienen el showroom, donde se gestiona como toda la parte más física del negocio, ¿no? Exacto. Y es una casa preciosa, estamos acá en el patio, así que muy contenta de estar acá compartiendo esta charla. Gracias. Para empezar, bueno, yo siempre hago la tarea antes de las entrevistas. Ahí vamos. Y me gusta como entrar a chusmear la web y ver cómo se define la marca y bueno, estudiar, ¿no? Como para ver para dónde encargar las preguntas. Y en un momento llegué a una definición que me pareció súper linda, tuya, que dijiste algo así como que es un proyecto, Shiri es un proyecto que ya tiene más o menos 8 años en proceso y que es un proyecto que a vos te cambió profundamente, te transformó profundamente. Y cuando lo leí me pareció precioso y me agarraron de verdad muchas dudas por entender qué es lo que te había transformado tanto de una marca así, de un proyecto así. Ahí va. Creo que viene de dónde empieza Shiri. Shiri surge cuando yo estoy en un viaje en Asia y en India. Yo soy muy conservadora con las cosas que me gustan y que utilizo, entonces me acuerdo que en ese momento me llevé toallitas y tampones, una bolsa de plástico, me llevé también mi yerba preferida y desodorante, el único que me funcionaba. Entonces yo me iba de viaje por un año y mi mochila era plástico, contaminación, y en India particularmente, donde hay tanta basura en la calle, yo decía como, este desodorante que estoy usando termina acá. Como hay algo que veía de mucha linealidad de la basura que nosotros consumíamos. Y en ese mismo viaje tuve un accidente en moto, o sea, por supuesto aprender en India de la ayurveda, de las plantas medicinales. En ese mismo viaje tuve un accidente en moto y tuve bastantes quemaduras en la piel. Y me acuerdo, por supuesto que todos los chequeos médicos, pero también gente local se me acercaba y me ponía aceititos medicinales. Y no me quedó ninguna cicatriz. Entonces, entre el concepto y el lío que yo tenía cerebral de que el desodorante terminaba en el piso y que algo natural me podía estar ayudando, cuando volví de ese viaje con todas esas preguntas, con entender y empezar a cuestionar como qué nos ponemos en el cuerpo, si nos cuestionamos qué comemos, dije tipo, yo no puedo usar más todo esto que viene del supermercado donde agarraba un producto, lo daba vuelta y no tenía idea que venía. Entonces un poco la transformación de decidir qué me ponía y la creación de Shiri vienen de la mano y ahí es como todo va aprendiendo y creciendo y preguntando en el camino. Entonces desde vivir sustentable y vivir consciente también es emprender y vivir sustentable y consciente. Entonces ahí se van entremezclando los mundos. Y siempre, o sea, soy una persona que me cuestiono, que pregunto, que pienso en las decisiones de consumo. Entonces a medida que fue pasando estos 8 años, eso que empezó quizás preguntándose en qué me pongo en la piel, siguió con qué consumimos de comida o qué nos ponemos en la piel, cómo nos vestimos. Entonces lleva a Shiri a transformarse y a experimentar también estos lados en donde no solo vendemos cosmética natural, sino tenemos una comunidad donde hacemos activismo y filosofía sustentable, que ahí es donde la llevamos a otras áreas. Por eso cuando me preguntan por Shiri es cosmética natural y filosofía sustentable, como somos también parte de todo esto, de qué pensamos, qué nos ponemos, cómo consumimos. Así que eso es un poco cómo se entrelaza lo personal y el crecimiento y el emprender. ¡Qué fuerte! O sea, siento que es un momento muy bisagra, como muy antes y después. Un poco sí. O sea, estas preguntas, porque vos me decís que hacías mucho el link, a mí también me pasó un momento de hacer el link de, me acuerdo con el cepillo de dientes, estás cepillándome los dientes y justo había visto un documental donde mostraban cepillos de dientes que estaban ahí en el mar. Claro. Y yo pensé eso, como, este cepillo va a terminar ahí. Y como hacer ese link me rompió un poco la cabeza porque lo ves como muy claramente. Claro. ¿Pero vos te venías haciendo esas preguntas antes o fue como muy en el viaje que te vino todo eso encima? O sea, creo que siempre me cuestioné, creo que un viaje
trae una revolución muy grande, y cuando volví fue el momento de decir como, bueno, o sea, como que en un viaje me parece que es difícil, en ese tipo de viaje de mochilera que fue, era difícil como transformar en el momento. Estamos hablando de hace 8 años, cuando no existía un shampoo sólido, cuando no existía un cepillo de dientes, entonces era como, no era un cambio como puede ser ahora de que en algunas farmacias o en las tiendas naturales de barrio conseguís los productos. Entonces había como una cuestión detrás. Pero creo que durante todos estos años todos creo que nos transformamos constantemente, pero sí esas preguntas de cómo nos vestimos, qué nos ponemos, qué pensamos, qué podemos hacer en este mundo tan caótico, que pasan cosas todo el tiempo, cuál es nuestro rol, ¿no? También. Entonces me parece que está bueno también eso de comunicar y contagiar desde ese lado. Qué lindo. Te quedaste como, me suena como una sensación como de no había manera de que te pongas a hacer otra cosa, como que llegaste tipo, che, tengo que hacer esto. Porque no encontrás esos productos, ¿no? Es eso. Como... No encontrar esos productos. Literalmente Giri igual empezó como consumo personal, como decir, bueno, esto lo necesito yo. O sea, bien. Yo en ese momento estudiaba una maestría y buscaba trabajo. Y cuando empecé a hacer para consumo personal, mis amigos, mi familia, me empezó a preguntar como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y en ese ¿qué estás haciendo? Entendí que había una curiosidad. Y ahí fue cuando se empezó a contagiar como esa curiosidad y compartirla, y después como en las redes sociales, entender que había mucha gente con esas preguntas. Entonces fue como también abrir un espacio, me parece a mí, como la casita Giri. O sea, tenemos el showroom, pero es un espacio también. Donde suceden esas cosas. Sí, es que eso también me encanta de Giri, como... Bueno, yo conozco la marca hace muchos años. De hecho, no sé, no recuerdo exactamente el año en el cual yo empecé a probar con shampoo sólido, pero en este momento que te digo que entré como en esas miles de preguntas y de repente, bueno, ya vamos a andar en esto, pero cuando empezás a analizar todo lo que haces y querés cambiar un montón de hábitos, pues de repente te das cuenta el impacto real que tiene tú qué hacer en el día a día. Claro. En esa búsqueda empezaron a aparecer, a mí empezaron a llegar como la información de los shampoos sólidos, y probé algunos que no me funcionaron hasta que llegué a Giri, que te digo, fue hace muchos años, o sea, creo que antes de la pandemia. Seguro, ahí empezamos. Sí, o por ahí, o ni bien arrancada la pandemia, como claro. que ahí nomás, y me recontra funcionaron. O sea, fue el único shampoo porque todos te dicen como, es una transición, ¿viste? Si tenés que probar un par de meses. Y yo probaba, claro. 2, 3 meses y el pelo estaba. Bueno, para mí también está bueno que hay un mito con la cosmética natural, ¿no? Como, y ahí también está bueno preguntarnos qué estamos consumiendo. Y ahora voy a eso. Hoy hay muchísima más información y hay muchísimo más conocimiento de cómo se hacen este tipo de productos y este desarrollo. Cuando empezó el shampoo sólido, hay como 2 formas. La que está hecha como para shampoo sólido, que es con un tensioactivo derivado del aceite de coco, que es un ingrediente aprobado para hacer shampoo sólido. Con ese no tenés periodo de adaptación. Con ese vas a empezar y el pelo te va a quedar espectacular. En ese momento, como había poca información, poca experiencia, poco conocimiento, algunos emprendimientos empezaron a experimentar el shampoo sólido con una técnica de saponificación. Y esa técnica de saponificación es lo que se usa para jabones de cuerpo. Entonces, cuando uno usa ese jabón de cuerpo con una técnica que no funciona para shampoo, ahí es cuando te dicen hay periodo de adaptación. Entonces es importante que hoy en día también, aunque sea un producto natural, sigamos leyendo las etiquetas, como la invitación a ver qué nos ponemos en el supermercado o en la pasta dental. Con el shampoo sólido también, con los productos naturales también. Ese producto, el shampoo, no tiene periodo de adaptación. Y está bueno decirlo porque si no, como hay gente que quizás no se anima a probar porque tiene miedo a que le quede mal el pelo o demás situaciones. Entonces me parece que está bueno. Pero sí, en ese momento, donde todo era tan nuevo, antes de la pandemia, y más acá en Argentina, que había muchísima distancia a lo sustentable y a lo natural, y desconfianza y desconocimiento, porque es eso, pasaba esta situación. Así que está buenísima la aclaración. Sí, es que a mí me pasó eso, te juro, probé, me acuerdo, con 2 marcas, y estuve unos meses... Y estuve tirando el shampoo porque no había manera, no se me acomodaba. Claro. Y me acuerdo que probé Giri y fue como... Es acá. De un día para el otro, el pelo espectacular, yo estaba chocha. Así que desde ahí conozco la marca y la fui viendo como de cerca. Y fui viendo cómo se fue ampliando, como todas las actividades, si se quiere, que hay alrededor. De hecho, estaba leyendo también las definiciones que hay en la web y me encanta porque se define como una marca activista
me pareció re lindo eso. Y además es tal cual, o sea, es como vos entrás a ver todo lo que hacen y bueno, si quieres ahora podés contar, pero el Festival Circular, que es una movida muy espectacular que hacen. Y bueno, eso me gustó mucho, como ir viendo cómo la marca fue mutando y me hace mucho sentido que digas esto de que sos una persona que se hace muchas preguntas y de cómo esas preguntas que te haces fueron dando en el resultado de lo que es Giri hoy. Me imagino que, bueno, así va a seguir mutando porque las preguntas solamente aparecen, o sea. Entonces quería preguntarte un poco eso, como desde qué lugar Giri es una marca activista más allá del consumo y la producción de productos naturales y conscientes. Claro, o sea, ya eso es una parte activista, como Total. ofrecer un producto sustentable y sostenible en el planeta y en la comunidad y en la economía. O sea, siempre me encantó emprender y siempre me encantó la acción social, o sea, de diferentes formas, ¿no? Desde ir a construir en un techo, desde ir a escuelas a dar clases. Entonces, como que para mí empezar Giri fue como, bueno, esto se tiene que ir vinculando con esto que también me despierta mucho. Entonces siempre fuimos encontrando ahí así acciones. Dábamos talleres en barrios vulnerables, les enseñamos a la gente desde empezar a emprender, cómo hacer cosmética, entonces la gente puede empezar a emprender con cosmética. Damos actividades de sustentabilidad. Desde que estamos en este espacio, por ejemplo, en la casita, como que una vez me dijeron como emprender en Argentina es también como la agenda del día, ¿no? Entonces como uno también va escuchando la realidad y el presente y cómo va accionando sobre eso, ¿no? Desde que nos mudamos acá, abrimos las ventanas y nos pusieron un tacho de basura. Fue ahí como apenas post pandemia. Y empezamos a ver que en ese tacho se juntaba como mucha gente que buscaba reciclables, que buscaba comida. Entonces como empezamos a ver que ahí había una necesidad y que estaba pasando en nuestra ventana, pleno invierno. Entonces dijimos, bueno, sirvámosle un tecito caliente. Y hoy hace 6 años que estamos en este espacio, que servimos todos los días el desayuno. Y en ese proceso de 6 años de servir el desayuno, gente que mientras tanto te pide ayuda para tramitar un DNI, gente que te pide colaboración o apoyo en poder conseguir una vivienda, cómo empezar a generar vínculo con los recicladores urbanos, saber más detrás de esa historia, empezar a vincularnos directamente. Entonces, ahí también es algo que accionamos, por ejemplo, todos los días. Trabajamos con muchas cooperativas de reciclaje o mujeres emprendedoras de barrios vulnerables en donde damos oportunidad laboral. Y bueno, el Festival Circular, que es como por un rato, por unas horas, el mundo sustentable es posible y el activista y la comunidad, como que las cosas pueden funcionar de otra manera. Entonces vamos haciendo ahí un poco de todo en el activismo. Eso es un poco, en resumen. ¡Wow! Es mucho más de lo que pensaba. Es mucho. O sea, yo tenía una idea, escuchándote hablar, me emocioné porque de verdad me parece que es un montón, o sea, un montón más de lo que yo imaginaba. Y pensaba, que es algo que también te iba a decir, que algo que me encanta es que hacen un montón de cosas muy importantes por la sociedad y además les va muy bien como marca. Queremos que nos vaya muy bien. O sea, quiero decir, no sé las internas, por supuesto, pero se sostienen en el tiempo. nos sostenemos. Y hay gente que trabaja y digo, como te repito, no, es un tema delicado, no me voy a meter en las internas, no sé qué es que le vaya bien o no, pero es un proyecto que se sostiene en el tiempo y que además pueden hacer un montón de acciones que son súper importantes para la sociedad. Y eso a mí me da mucha esperanza. Es esperanzador y yo creo que sí, Giri me sostiene con esa esperanza de decir, podemos no estar en el mejor momento de ventas económico en un país donde suceden un montón de emergencias, pero creo que es esperanzador el proyecto en sí, la esencia. Entonces seguiremos acá, seguiremos acá. Sí creo que estamos en un contexto muy delicado como país, como planeta, político, social, en donde sí tenemos que preguntarnos más, cuestionarnos más, compartir más, y esto que charlamos, ¿no? El activismo en comunidad, porque la salida es en comunidad y es colectiva, y hoy todo lo que sucede nos quiere llevar al individual. Entonces sí que me parece que desde Giri seguiremos entramando esta red y haciendo este activismo, porque
es la esperanza. Sí, bueno, justamente una de las preguntas que te iba a hacer es justamente acerca de los desafíos, porque ya de por sí emprender es complejo, emprender en Argentina mucho más. Hablamos un poco antes, mencionaste también ser mujer emprendiendo en Argentina, mucho más, como que se le siguen sumando capas de complejidad y encima, me imagino yo, emprender en un negocio con esta filosofía que debe ser, o sea, digo, yo pensaba como, cuando pensaba en las preguntas, lo comparaba con otras marcas y digo, claro, o sea, debe haber una razón por la cual la gente elige no hacerlo de esta manera y me parece que igual, digo, es posible hacerlo de esta manera, hay otras marcas también que lo hacen, es re posible y justamente mis ganas de también sumarme a charlar acá con vos y como llamarte para tener esta conversación es justamente ampliar un poco esta voz y contagiar, que es lo que a mí siempre más me gusta hacer, pero me preguntaba eso, ¿no? Como, ¿qué desafíos implica llevar adelante emprender siendo mujer en Argentina y además una marca de estas características? Yo creo que es tener ganas, energía, porque requiere un montón. Es muy flashero, ¿no? Porque quizás uno desde afuera ve una marca sólida, con años de trayectoria, con funcionamiento, y atrás somos 5 personas, un equipo chico, familiar, o sea, como digo, está mi viejo laburando, mi vieja laburando, o sea, uno piensa, bueno, la contable, el community manager, y no, y somos nosotros que hacemos un poco de todo. Sí creo que es muchas ganas porque realmente yo creo que organización es parte de la magia. Y después o sea, creo que también todos los desafíos que implica emprender en Argentina, emprender sostenible, emprender siendo mujer, yo creo que es activismo, parte de todo eso. Como se tiene que poder y tenemos que hacerlo y tenemos que demostrar y tenemos que hacer. Creo que también es un ejemplo para otras empresas que se puede hacer de otra manera. Ir para adelante, como cuando uno cree entre comillas, la misión, ¿no? O hacer comunidad, o compartir, o expandir. Como que el otro día decía, mientras le llegue a una persona el mensaje, ya ganamos un montón. O sea, siempre digo de Shiri que es como soltar semillas, que cada semilla va a ir germinando en su momento, va a ir germinando en cada persona con otra cosa distinta, y es eso, contagiar un poquito otra forma de poder vivir y consumir y pensar. Y creo que el mundo necesita de todo eso. Sí, totalmente. Sí, es bueno, eso, una confianza muy grande en lo que uno cree y muchas ganas de sostenerlo. Sí, creo que de otra manera, ¿no? Sí, creo que no me imagino otras opciones, o por ahora, ¿viste? Es que sí. Como la verdad que con todos los desafíos es un proyecto que me hace súper feliz. Y eso genera como muchísimas cosas positivas en el entorno, y eso es como también dan muchas ganas de seguir de ese lado y de esa manera. Así que me parece que hermoso, que vamos para adelante por 8 años más. Bien. ¿Y Shiri qué? Shiru, se me confunde Shiri y Shiru. Estamos bien. ¿Qué es lo que concretamente implica que una marca sea sustentable? Eso es algo que también me generaba muchas dudas. Es una buena pregunta porque puede ser muy amplio la respuesta, ¿no? Uno puede ser sostenible en formas de producir, en el packaging, en acciones sociales, en acciones en economía. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, hay una rama del emprender sustentable que es de triple impacto, que es ser responsable con las acciones en el planeta, las acciones en comunidad y las acciones en la economía. Es como que por medio pensamos o intentamos, siempre que tomamos decisiones o que planificamos un producto o que planificamos un festival, pensar en todas estas áreas, ¿no? En cómo puede ser sostenible y sustentable de manera económica, productiva y comunitaria. Entonces, por ejemplo, un producto, nosotros pensamos los ingredientes para que sean los más conscientes y amigables en todos los sentidos, y elegimos desde ese lado. El packaging, que elegimos que sea lo menos impactante con el planeta y con la comunidad y con las personas y la salud. Entonces pensamos un packaging que pueda ser biodegradable, eso que significa se convierte en tierra nuevamente, son como de almidón de maíz, entonces eso se biodegrada. Packaging que pueden ser reutilizados o en casa o retornables en Shiri. Entonces pensamos el producto
para que después de utilizado no tenga descarte en el planeta. Y si tiene un descarte, ese descarte vuelva a ser insertado en la sociedad, que ahí también es parte de la economía circular. Entonces, como que lo pensamos en amigable con el planeta, amigable en todos los procesos y amigable con la comunidad, porque estamos eligiendo ingredientes naturales que no contaminan, que no tienen disruptores endocrinos y que en nuestro cotidiano no dejan una huella en nuestra salud. Entonces, como que pensamos en todos esos aspectos a la hora de emprender sustentable. ¿Qué otras acciones tomamos? También educación, compartir información. Y estos festivales es parte también de todo eso, ¿no? Invertir en espacios para la comunidad y poder planificar estos espacios de conversación, de diálogo, de reflexión, de aprendizaje. Y también compartir otras formas para que la gente pueda elegir en todos sus aspectos. Así que eso también es una parte de emprender sustentable. Bien, o sea, pensándolo así, es algo que todas las marcas pueden hacer. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, digo, si no lo hacen es porque están eligiendo no hacerlo, digamos. O sea, es complejo, obviamente. Sí, sí, pero... deciden no, o sea, yo creo que hay muchas marcas que no se lo cuestionan directamente. Como que no se o sea, o quizás se lo cuestionan, pero lo ven muy lejano. Y no creo que sea más lejano que otras opciones. Por supuesto que uno después cambia de proveedores, o sea, en vez de comprar bolsas de plástico vas a comprar otro tipo de packaging, lo vas a pensar, vas a reflexionar, vas a invertir, o sea, va a salirte, yo creo que un costo un poco mayor. O sea, hoy la cosmética se puede testear en animales o testear de otras maneras. Ahí sí, hay marcas que eligen porque eso sale, en animales sale muchísimo más barato que testear de otras maneras. Entonces ahí sí, como que lo sustentable empieza a entrelazarse con inversión económica y ahí cada uno decide cosa. Entonces yo creo que hay un poco de diversos motivos que la gente puede decidir no hacerlo. Pero sí creo que hay responsabilidad del consumidor, del emprendedor y responsabilidad política también, para que todo fluya de una manera mejor. Como emprender sustentable se puede, ser consumidor sustentable se puede y políticas sostenibles también se puede. Sí, claro, también es necesaria una demanda, digamos. Exacto. O sea, como que estaría bueno que haya más demanda, digamos. Exacto, como que va todo un poco de la mano. Sí. No es solamente, a veces como dicen, bueno, faltan más emprendedores sustentables o más empresas o más oferta. Pero también hace falta más demanda para que la oferta exista. Claro. Y que la gente decida cómo consumir y qué consumir. Así que va un poco de las tres de cosas de la mano. Sí. Bueno, en relación a la demanda, algo que también bueno, algo de lo que te mencionaba al principio, ¿no? Como esto de que yo en un momento también tuve como... es como también un antes y un después en la forma de ver las cosas, ¿viste? Porque pasa eso encima. Cuando empezaste a verlo de una manera, no puedes volver atrás. O sea, no puedes dejar de mirarlo. Yo no puedo comprarme un cepillo de plástico sin pensar en que... O sea, no puedo no pensarlo. Pasa un poco eso. Y entonces, en ese momento me empecé a cuestionar, bueno, esto, ¿no? Un montón de cosas acerca de mi consumo. Y se me hizo un poco agotador porque o al menos a mí me parece que es un poco imposible hacerlo perfecto, o quizás hacerlo perfecto no es lo que yo esperaría por hacerlo perfecto, digamos. Y un poco me preguntaba también, me interesa mucho tu punto de vista, ¿no? En relación a este aspecto, ¿qué significa para vos hacer las cosas bien en relación a consumir responsablemente? Porque bueno, eso, me imagino que hay como un límite entre la responsabilidad y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que está en mis manos? ¿Qué es para vos hacer las cosas bien en ese sentido? O sea, creo que todos tenemos que hacer lo mejor que podemos en el momento y en las circunstancias que estamos. Sí creo que se puede preguntar qué es lo más consciente y con menos impacto en la hora de consumir, pero hay a veces que vas a estar en el medio de la nada y no vas a tener opción, y hay veces que vas a estar rodeada de opciones y no vas a elegirlo. Entonces me parece que es también un poco adaptarse a las circunstancias que uno está. O sea, qué está bien y qué está mal, ni idea, no me quiero meter ni en eso yo. Sí creo que, aunque nadie lo va a hacer nunca perfecto, hay que hacerlo, lo mejor que se puede. Y eso ya es un montón. Y a veces uno dice, bueno, no voy a reciclar porque no sé después qué pasa con los descartes que yo saco, pero a la vez, si hay una multitud de descartes, también hay una responsabilidad del otro lado de hacerse cargo de eso. Entonces, no es
lo mismo si lo haces o no. Yo a veces donde vivo no tengo dónde llevar los reciclables. Y una vez una amiga me dijo, bueno, Shiru, ya está, tíralo con todo. Pero hay algo, mi conciencia, mi tranquilidad, que aunque yo no sepa qué pasa después, porque no conozco el lugar, porque no conozco el sistema, yo sé que hasta lo que yo pude hacer es mi responsabilidad y es lo que pude hacer. Por supuesto que a veces uno encuentra un tacho y tira cualquier cosa. Pero así como con todo, ¿no? Como no es menor una vez que puedas consumir algún producto sustentable, que lo mismo que decir, prefiero no hacerlo nunca porque es un hábito que no voy a poder sostener. Se puede sostener, los hábitos se transforman, los consumos se transforman. También yo creo que es darse la oportunidad de atravesar el aprendizaje de hacerlo de otra manera. Porque estamos muy acostumbrados a años y años de consumir de una manera, de vivir de una manera, de descartar de una manera. Y hoy existe muchísima información en donde nos lleva al menos a preguntarnos de qué manera es lo que queremos hacer. Entonces no creo que haya un bien o un mal, sí que cada uno se lo pregunte y sea coherente, y todo va a ayudar al ejemplo. Justo el otro día veía un documental, nunca me va a salir bien el nombre, pero Jane, la de los chimpancés. Sí. Ay, no me sale el apellido. Jane Goodall, me parece. Sí. Bueno, no si lo dijimos mal, lo dejamos anotado por acá. Sí. En la descripción. Sí. Que decía, o sea, con más mínimo que sea, ya es un montón. Y todos somos como referentes de lo que hacemos. No hace falta ni tener seguidores, ni tener un Instagram. Lo que vos hagas en la calle o frente a otra persona es una referencia. Entonces, también tener eso en cuenta, ¿no? Como yo siempre cuento la historia, mi mamá era la persona que decía, yo nunca voy a reciclar, ustedes están perdiendo el tiempo, como, ¿por qué hacen eso? Bueno, no hagas nada, o sea, como nadie te pidió, ¿viste? Pero cuando conoces la historia que hay detrás de esa persona que se lleva los reciclables y cómo es una fuente de trabajo y una posibilidad para la vida, ahí dijo, claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, cuando nos damos cuenta que somos una red y una comunidad y una cadena y que nuestra acción tiene consecuencias en otras personas y en el planeta, lineal y ejemplarmente, creo que lo hacemos de alguna manera. Ay, hermoso, me encanta todo lo que decís. Pienso creo que un poco sucede que minimizamos mucho nuestro propio impacto. O sea, no somos conscientes de verdad lo mucho que podemos hacer. Sí, es que nosotros pensamos que sacamos la basura y desaparece, porque un poco así sucede, ¿no? Como alguien pasa y lo busca y se lo lleva, pero no desaparece. No hay que ir muy lejos para darse cuenta que, por ejemplo, no desaparece. Las cañerías, la esponja que utilizamos, cuando uno se pone un poquito, obvio que es una lupa y es un camino medio infinito, pero tiene mucho impacto en el planeta y yo creo que es grande lo que se puede, ¿no? Como la relación. Sí, eso, la relación y la información. Y creo que todos queremos como vivir con la naturaleza y queremos habitar en ella y no pensamos las consecuencias que hay ahí en el shampoo que tiramos, en el descarte, cuando usamos un tenedor plástico de un solo uso, como que hay algo que no pensamos que va después. Pero te vas a una playa alejada, te vas al Río de la Plata, te vas a una plaza y hay basura. Y eso es también parte de lo que habitamos, lo que respiramos y de lo que vivimos. Sí, además es eso, tal cual. Ni bien queremos descansar, nos vamos a la naturaleza, buscamos refugio ahí, como que encontramos paz ahí y después no la cuidamos. Claro. Pasa mucho eso. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, como con la conciencia o con el creer que, bueno, tal soy una sola persona, ¿qué tanto puedo cambiar? Claro, ¿viste? pero cambiamos. Cambia mucho, o sea, porque eso, somos una persona, todos, el mundo se conforma de personas. Las personas que somos, obviamente que tiene impacto. Pero bueno, a mí me costó mucho igual también esto, como que también en un momento decía como, che, yo lo hacía igual, pero porque me generaba como eso, ¿viste? Una cosa de no puedo, ya sé que no, de esto que decías, ¿no? Como, no sé qué pasa con el reciclable, pero bueno, tengo la posibilidad de hacer esto. Después la otra parte de la cadena será la que tenga la responsabilidad. Pero yo llegué hasta donde pude llegar, sí. O sea, eso lo voy a hacer. Pero sí me pasaba como decir... Y también involucrarse, ¿no? Porque en esa cadena es súper interesante. O sea, en estos años para mí eso fue un reaprendizaje. Por ejemplo, yo me acuerdo que hablando de reciclaje y de toda esa cadena, yo conocí a Coco, que Coco es de la cooperativa Correcaminos. Y para mí era bueno, le doy los reciclables a Coco, como
Coco era. Y un día Coco me dijo, Shiru, pasan 10 recolectores urbanos, charlales, fíjate qué necesitan. Y fue como, claro. ¿Entendés? O sea, Sí. es el barrio, es la puerta, la ventana. Y a veces nos desconectamos de eso. Creemos que el otro pasa por la vereda nada más. Y al fin y al cabo, formamos el barrio, que es una comunidad, formamos la ciudad, que es una comunidad, y así es bastante infinito. O sea... Es que es tremendo como el mundo se está volviendo cada vez más individualista. ¿Sí? Es bastante aterrador. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho este espacio, la casita es preciosa, pero también lo que significa en el barrio, como, no sé cómo explicarlo, pero es como, vayan ahí en la esquina que les van a responder, ¿no? Entonces allí hay algo como que también genera eso de núcleo, de comunidad, de espacio. Y hoy en día necesitamos generar esos espacios de comunidad, de red, porque si no nos llevan al individualismo. Es que sí, total, termina pasando eso. Y es que justamente, bueno, eso también pensaba en relación a sostener marcas como esta, ¿no? Porque todo el mundo te dice que vayas para otro lado. Sí. Sí. Todo en el mundo te dice que no es por acá, que mejor anda por otro lado. Sí, bueno, fácil, también con la sustentabilidad pasa eso. Claro. O sea, cuando tengo reunión quizás con la chica de publicidad te dice, bueno, pero tus productos duran mucho. Sí, o sea, yo quiero vender cosas que duren mucho. O sea, ese es mi concepto, exacto. Bueno, pero vendesme, no importa, pero a la persona le dura 3 años el desodorante. O sea, no voy a cambiar eso. Es verdad. Como con mucho orgullo, pero total. Bueno. Confirmo, gran desodorante. Lo reusé. Tuve 2 desodorantes de esos y confirmo que funcionan muy bien. Funciona muy bien. Muy bien, realmente muy bien. Y me duraron muchísimo. Así que sí, es verdad. Claro, es verdad. Eso es un tema, que duran mucho los productos. Es un tema. Claro. O sea, como ese tema y abundan un montón en el emprender, en el consumo de la gente, y uno también va aprendiendo en el camino. Sí, total. Porque, o sea, creo que también es eso, como emprender es un mundo de áreas, de cosas, y se aprende, se aprende. Sí, se va aprendiendo. Aquí aprendiendo. Se va aprendiendo, total. Bueno, sabes que hablando de emprender, justo estaba leyendo que me escribí algo también que leí en la página. En la página, sí, me encanta. Me pone muy contenta que esté completa la página. Está re completa la página. Y vi que vos también das asesorías. Doy asesorías. Personalizadas para quienes quieran emprender. Sí. Que me pareció hermoso. Es verdad, sí. La verdad que me encanta. Me encanta el emprendedurismo, me parece muy maravilloso. O sea, sí creo que es súper desafiante y hay que tener muchas ganas. Pero ya, bueno, siempre emprendí desde muy chica, no sé, en el mundo. Y siempre fui como medio referente. Che, tengo una amiga que quiere emprender, tipo, ¿te puedo pasar el contacto? Sí, obvio, sí, obvio, sí, obvio. Hasta que hace 2 años dije, bueno, che, acá hay una re oportunidad como para acompañar de manera consciente. Porque no, al fin y al cabo no son tan asesorías, sino son más acompañamientos. Porque todo también lleva un proceso. Y hoy en este mundo, aunque no sé si tiene que ver, pero de la inmediatez, como en una asesoría no hay una resolución y en la vida nada. Y también creo que emprender es un gran desafío en eso, ¿no? Como uno puede ver en el largo del tiempo. Esto que decimos, bueno, todo lo que te cuento de Shiri es a lo largo de años de trabajo, de constancia, y eso también me parece algo bonito. Sí. En ese acompañar. Sí, total. Pienso lo mismo, que emprender, bueno, termina siendo confiar en tu proyecto durante mucho tiempo hasta que empiece a funcionar, lo digo por experiencia propia. Bueno, con mi madre trabajamos en Tejidos La Vidala, de hecho a través de ella nos conocimos. Y también es lo mismo, es como un camino tremendo de autoaprendizaje, como desarrollo personal, que implica creer en tu proyecto y aprender un montón de cosas. Saber que vas a meterte en un proyecto en el cual no vas a saber muchísimas cosas que vas a tener que ir aprendiendo. Sí. Y es como, bueno, confiar en vos también, confiar en que lo vas a poder hacer, guiarte de personas que te puedan acompañar. Entonces me pareció re lindo ver que dabas asesorías porque creo que, bueno, eso, me parece una forma muy, muy auténtica y muy bella que tenés de llevar tu emprendimiento, tu negocio. Y creo que, no sé, me pareció lindo que también acompañes a otras personas. Sí, o sea, creo que un poco lo que te da, o al menos a mí lo que siempre me dio emprender, es armar el trabajo que a mí me sea cómodo y posible y certero, ¿no? Como cada uno tiene sus diferencias en eso, y me parece que está bueno en que hay otras maneras
como que también visibilizar eso, que hay otras maneras de emprender, que no es solo las que conocemos, que se puede emprender, porque eso también, o sea, como digo, yo creo que Argentina es un país lleno de oportunidades en el emprendedurismo, y que se puede hacer de maneras conscientes y sustentables y amigables con la vida, con el planeta y con la comunidad, como también con la vida propia, como para... Porque si no, quizás a veces uno termina trabajando en otros lugares que no están cómodos, que no les gusta, que no esté de acuerdo. Entonces, digo, buscar oportunidades que sean amigables también en ese sentido, en el transitar diario. Sí. Así que sí, creo que está bueno como también acompañar esos proyectos. Sí. Sí. Sí, sí. Y que se puede hacer como todas las áreas de una manera consciente. La comunicación, lo administrativo, lo contable, como las áreas que, esto que vos decís, en el emprender van surgiendo estos aprendizajes. Y es parte, no hay que saber todo para emprender. No. Se va aprendiendo. Sí, hay que tener ganas de aprenderlo. Sí. Sí, me encanta esto que decís de construir un lugar, un espacio de trabajo en el cual vos estés de acuerdo, que es de hecho las cosas que a mí más me movilizaron a la hora de emprender. Bueno, yo siempre trabajé freelance. Entonces es como que algo que siempre me hacía mucho ruido era imaginarme trabajando en un espacio en el cual yo no esté de acuerdo con cómo hacen las cosas. Es como que es muy difícil sostenerlo, como, no sé, depende de la persona. Hay personas que lo eligen. Total. Y hay otras que no pueden. Sí, depende de la personalidad. Exacto. O sea, de hecho hay personas que, bueno, eso, justo hace poco grabé un episodio con una amiga que también es freelance y hablábamos de esto, ¿no? Como hay personas que lo eligen y después por fuera de su trabajo deciden hacer un montón de otras cosas que también tan bárbaras y que... Pero bueno, a mí me pasa que, no sé, quiero poner toda esa energía de mi día en algo que cual me cierre. Bueno, cuando volví de esos viajes y cuando surge Shiri, yo soy arquitecta y me acuerdo que tenía pero tenía varias ofertas laborales de gente que me decía, bueno, de lunes a viernes de 8 a 18 en la oficina, y era como, no puedo. O sea, charlemos de otras alternativas, porque yo no me puedo encerrar en una oficina de 8 a 18. O sea, no puedo. O sea, me encanta lo que me ofreces, pero no puedo. O sea, y muchas veces, o sea, tuve el privilegio de decir, che, no puedo, o sea, no quiero, no puedo, elijo otra cosa, pero sí, como encontrar esos espacios. Sí, crear tu trabajo. Sí, emprender. Emprender, tal cual, exacto. Emprender. Y Shiru. Es lo mismo. Acostumbrada. No puedo decirte Shiri. ¿Qué aprendiste de vos en todo este camino creando Shiri? Un montón. Emprender y vivir, o sea, porque Shiri, o sea, es mi trabajo y me consume un montón de tiempo, pero a la vez poder dedicarle tiempo y dedicación a cómo quiero mi vida, qué quiero de mi vida. Aprendí o sea, durante a lo largo de los años a armar equipo, y realmente es algo hermoso que hoy, y también fue un aprendizaje, me parece algo hermoso que se logró. Hoy Shiri somos un equipo de 4 o 5 personas laburando y es hermoso. Lo que se genera es espectacular. ¿Qué más aprendí? O sea, todo. Puedo hablar de contable, de comunicación, de psicología, de consumo, de Canva, de diseño, un poco de todo, pero creo que eso, como un equilibrio entre emprender y vivir hermoso, emprender de manera consciente y también amigarse con esto de que uno hace lo mejor que puede en todo momento. O sea, a veces, tipo, no sé, veo algo que sucede que digo, che, esto no es sustentable. O digo, bueno, ok, lo veo, ¿qué hacemos al respecto? Pero también ese aprendizaje de amigarse con ese proceso está buenísimo también. Qué lindo. Sí. Y para cerrarte, una última pregunta. Dale. Que siempre me gusta preguntar, un poco igual lo veníamos charlando, pero quizás como enfocarnos puntualmente en eso, que tiene que ver con qué es lo que te mueve a seguir haciendo lo que haces, a llevar adelante Shiri. Sí. O sea, todo lo que nombré anteriormente. Sí. Me pasa algo con el Festival Circular, por ejemplo, que justo ahora estamos en días previos y son 2 o 3 meses de organización. Y cada tanto es pensar como, ay, ¿en qué me metí? O sea, como, ¿por qué estoy acá haciendo esto? Y a los 2 segundos recibo un mensaje, un comentario, como algo que decís, todo vale la pena, ¿viste? Como ese espacio, ese encuentro. Se genera algo muy maravilloso, por ejemplo, en esos encuentros. Desde oportunidades laborales, gente que se va a vivir por primera vez y quiere una cama, redes
entre gente que vos decís, tipo, ¿cómo se conectaron? O cosas que suceden muy hermosas, en visibilizar proyectos que también vienen en todo este recorrido y este camino, en hacer en conjunto con todos estos emprendimientos. O sea, así que creo que hay mucho por lo que seguir y hacer. Y creo que también es esto, es una posibilidad. O sea, yo siempre digo que Jiri, para mí, para el equipo y para la comunidad, es una posibilidad de crear. O sea, si vos mañana venís y me decís, Jiri, hagamos esto que es recontra sustentable, vamos a hacerlo. O sea, es el espacio. Entonces, como que también ese espacio de creación, por supuesto siempre alineado de la forma en que queremos hacerlo, pero sí como animarse a crear espacios nuevos y oportunidades nuevas y formas nuevas. Y probar, divertirse en el camino. Hermoso, bueno, un montón de cosas que el mundo necesita mucho, así que... Ojalá contagiemos. Sí. Gracias, Jiri. Gracias a vos por venir. Fue un placer. Adiós. Adiós.